Muy buenos días, hermanos. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a Verso por Verso, este espacio en el que estudiamos porciones de la Biblia y específicamente pues nos vamos analizando desde el capítulo 1 hasta el capítulo que termine el libro que estemos estudiando. Ya hemos pasado por casi todos los libros del Nuevo Testamento. Nos faltan los Evangelios, nos falta alguna carta, el libro de Apocalipsis, pero hemos hecho un viaje por varios de los libros del Nuevo Testamento. Y ahorita estamos en el impresionante libro de los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles, los Hechos de la iglesia primitiva, los Hechos de la propagación del Evangelio a varias regiones en el mundo. Les doy la más cordial bienvenida a quienes se estén conectando. A veces no tengo el tiempo de estar viendo quiénes se van conectando, pero gracias a hermanos que fielmente se conectan a las transmisiones. Vienen a mi mente hermanos como Max, como Sujei, como Vero Padilla, como Liliana Solís, como Pastor Irán, claro. Vienen a mi mente personas que fielmente están conectadas a estas transmisiones. Isabel Carrillo, no se diga, también se conecta en estas transmisiones. Entonces, también para todos, para todas las que se conectan, pues Dios te bendice. Dios te bendice a través de su palabra. Le pedimos al Señor en oración que Dios dé esa palabra para tu corazón, para ese momento en el que estés. Que Dios sea quien te enseñe a través de su palabra lo que tú necesitas saber, en el momento en el que lo necesitas saber y con un propósito por el cual lo requieres saber. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a iniciar esta mañana y comencemos, ¿te parece? Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos apartar un momento de nuestro día para escuchar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, guíanos y permítenos conocer el mensaje de esta mañana en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hace un pastor en una iglesia? ¿Cuáles son las funciones de un pastor? De un pastor titular, del asistente de un pastor. En algunas iglesias existen pastores para los jóvenes, existe el pastor de consejería. Hay otras iglesias que tienen pastor de alabanza y que asignan las funciones de pastorado para posiciones de liderazgo en algunos ministerios. Pero la pregunta central es, ¿qué hace un pastor en una iglesia? ¿Es un oficio sencillo ser un pastor? ¿Se es pastor los domingos en el horario que cubre el servicio en tu iglesia? ¿O los horarios que cubren los distintos sermones en tu iglesia? ¿Ahí se es pastor? ¿Ahí ejerce el trabajo de pastor? ¿Es un oficio el ser pastor? ¿Es un llamado el ser pastor? ¿Es un empleo el ser pastor? El apóstol Pablo está en la recta final de su tercer viaje misionero. El pastor y plantador de iglesias y misionero Pablo ha realizado muchas visitas a ciudades de Asia. Ha plantado iglesias en todas estas ciudades. Los hermanos ya se están congregando en estas iglesias. Pablo ha establecido pastores en estas iglesias, ha dejado a hombres líderes en estas iglesias, ha dejado matrimonios líderes en estas iglesias. Antes no existían las redes sociales, no existía el internet, no existía el correo electrónico y era complicado mantener comunicación con los pastores en estas iglesias. Eso implicaba riesgos, hermanos. Implicaba los riesgos que los podemos ver en las cartas particulares que Pablo les dirige a estas iglesias. Y estos riesgos van desde falsas doctrinas, contiendas, chismes, murmuraciones, preguntas buenas, otras mejores, preguntas con malas intenciones. Pero el apóstol Pablo
tiene en su corazón a estos hermanos y a estas iglesias, y por eso ha realizado varios viajes. El día de ayer estudiamos el viaje que Pablo ha emprendido rumbo a Jerusalén. Ha hecho paradas en varias ciudades y ha pasado de largo de una importante ciudad en la cual él estableció una iglesia, Éfeso. No hizo una parada en Éfeso, porque quería llegar a una de las importantes fiestas para los judíos, que es el Pentecostés. Por eso pasó de largo Éfeso. Sin embargo, y ahí terminamos el día de ayer, en el versículo 17. Vamos a leer verso 17 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo llega a Mileto, de camino rumbo a Jerusalén, y en esa ciudad manda cartas, manda una correspondencia a Éfeso y pide traer a los ancianos de la iglesia. En la clase de cartas pastorales de nuestra escuela de ministerio, compartí con ustedes que en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar un oficio dentro de la iglesia, un oficio dentro de las congregaciones que puede tener 3 nombres distintos, pero que los requisitos, las responsabilidades, la estatura de ese oficio tiene que ser el mismo y los mismos requisitos, pero son palabras que en términos de función dentro de una iglesia se pueden usar de manera indistinta y particular para ciertos propósitos. Pero es el mismo oficio. ¿Y de qué estoy hablando? Pastor. Hay 3 palabras en latín. La primera de ellas es la que usa aquí el texto de los Hechos, anciano. Y en el latín anciano viene de la palabra presbítero. Tú has escuchado la palabra presbítero o presbiterio, que tiene que ver con los ancianos. Y el anciano, el original, el significado de anciano, como dice aquí Hechos, es una persona de edad madura, una persona que ya tiene canas en su cabello. Otra palabra es obispo, que tiene que ver con el latín episcopo. Y obispo, la función de un obispo es supervisor. Y la tercera palabra más conocida por nosotros es pastor, que viene del latín poimen y que se refiere al oficio de un pastor de ovejas. 3 palabras distintas, 3 significados distintos, pero que representan el mismo oficio pastoral. Anciano, un hombre maduro en edad, un hombre con años de experiencia. Obispo, un supervisor o un administrador. Y pastor, como el que cuida a las ovejas. Si te das cuenta, son 3 funciones de una misma persona. Pastor. Aquí el versículo 17 está haciendo referencia a hombres de edad avanzada. Pablo no está llamando a jóvenes de 20, de 30 años. Está hablando a pastores que lideran una iglesia, pero que también son hombres de edad madura, de edad avanzada. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. A partir del versículo 18, hermanos, y hasta el versículo 27, te quiero hablar del oficio de un pastor. ¿Qué hace un pastor en una iglesia? ¿A qué está llamado un pastor en una iglesia? ¿Por qué como iglesia debemos orar por nuestros pastores? Dice el versículo 18 y Pablo lanza una pregunta. Dice: ¿ustedes saben cómo me he comportado? Hermanos, una primera característica de un pastor es su comportamiento. El comportamiento tiene que ser transparente delante de la congregación. Tú tienes que saber que mi comportamiento como el asistente del pastor Chris Martínez en Calvary Chapel, Tijuana, mi comportamiento tiene y debe y es evaluado constantemente por mi pastor titular. Mi comportamiento tiene que ser evaluado. Si mi reacción ante una de sus instrucciones es incorrecta,
si le levanto la voz ante una instrucción, si constantemente falto a mis responsabilidades, mi pastor va a pedirme cuentas y va a analizar mi comportamiento, así como él también lo hace con su pastor. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Me encanta este versículo. Un pastor, hermanos, sirve al Señor con humildad. Eso hace un pastor, servir al Señor con humildad. No únicamente servir al Señor. Eso es una parte importante. Entonces es ¿qué hacer y cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Es servir al Señor. Trabajar por el Señor, trabajar para el Señor Jesucristo. Pero el cómo hacerlo nos lo dice Pablo. Con humildad. Pastores, tenemos que servir con humildad. Congregantes, tu pastor tiene que servir con humildad. Nuestros jefes en el mundo secular, en el mundo laboral, los jefes administran, los jefes dan instrucciones, pero estamos acostumbrados a veces a tener jefes que no lo hacen con humildad. Y eso nos convierte en jefes tiranos. Eso nos convierte en jefes absolutistas o controladores. Y Pablo dice, pastores, un requisito del pastorado es servir al Señor con humildad, sin soberbia, con humildad. Dice versículo 19 también, con muchas lágrimas. Hermanos, el oficio de un pastor implica recibir emociones ajenas. Y eso, hermanos, y te lo digo como asistente de pastor, como maestro, como consejero, como maestro de adolescentes, como maestro de adultos. Los pastores recibimos las historias de mucha gente, historias de decepción, historias de angustia, historias de ansiedad, historias de gozo. Y eso, ¿sabes dónde se queda, mis queridos hermanos? En los corazones de los pastores, en la mente de los pastores. Y eso no puede ser una carga para nosotros. Al contrario, es un gozo, porque es un llamado, es nuestro oficio. Pero, iglesia querida, tienes que saber que los pastores sufrimos, que los pastores lloramos por ustedes, que si tú me cuentas que te sientes agüitado porque perdiste el trabajo, porque perdiste a un familiar, a lo mejor en la oscuridad de mi cuarto, de mi casa, voy a derramar lágrimas. Y créeme que lo he hecho muchas veces. Y créeme que nuestro pastor lo ha hecho muchas veces. Lloramos. Estaba escuchando hace poco una enseñanza de un pastor y decía que el oficio del pastor a veces es un oficio solitario. El pastor a veces lloramos en silencio, lloramos a solas. Dice Pablo, con muchas lágrimas serví al Señor. Con muchas lágrimas servimos a la congregación. No porque sean una carga. Cuando la iglesia o los congregantes, un pastor las visualiza como una carga, ese pastor ya no está calificado. Cuando un pastor dice, qué molestia escuchar a este hermano, qué molestia escuchar a esta hermana, ese pastor ya está descalificado. Dice Pablo después, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Un pastor, hermanos, se enfrenta a confrontaciones de otros congregantes, de otras personas. Habrá personas que llegarán a debatir con un pastor con malas intenciones. Habrá personas, familias, que incluso querrán dañar a los pastores, su reputación, dirán malas palabras contra su pastor. Los pastores, hermanos, somos como un escudo que tenemos que recibir muchas cosas. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas.
Un pastor está llamado a anunciar aspectos útiles a la congregación. Hermanos, nosotros como pastores, yo como pastor, nunca voy a dar una clase acerca de videojuegos. Nunca tal vez voy a dar una clase acerca de cosas que no sean provechosas para tu espíritu. Los pastores estamos llamados a anunciar, y no, dice Pablo, no he rehuido, es decir, no he renunciado a enseñarles cosas útiles. Los pastores estamos llamados a enseñarte, hermano, a enseñarte, hermana, porque nosotros también somos enseñados, claro que sí, porque los pastores no hemos dejado de ser enseñados por el Espíritu Santo. Pero nuestra función ahí, por eso entra esta palabra, te diste cuenta, de supervisor, obispo y pastor de ovejas, que encamina, que encausa, que supervisa, que administra cosas útiles, enseñar públicamente y por las casas. Hermanos, nunca me voy a cansar. Bueno, tal vez físicamente sí me pueda cansar, ¿verdad? Pero le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir enseñando. Es una gran pasión en mi corazón. Enseñar cosas útiles que Dios ha puesto en su palabra y compartirlas con ustedes. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siendo testigo, dice Pablo, un pastor está llamado a ser testigo, a testificar acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Isaac Rubalcaba, que está compartiendo la clase de cómo hacer discípulos en la Escuela de Ministerio, en su primer clase mencionó que en la iglesia Calvary Chapel de Bahía de Quino, donde él participa, todos los sermones los terminan con la anunciación del Evangelio. Eso es muy importante, hermanos. En nuestras iglesias estaremos anunciando lo que Pablo está diciendo, testificar el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ambas cosas son muy importantes y útiles. No únicamente el arrepentimiento, sino el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, la salvación en Jesucristo. Versículo 22 y 23. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Miren, hermanos, los pastores tenemos que vivir sin ninguna certeza de lo que va a pasar mañana. Los pastores tenemos que vivir sin la certeza de si va a haber recursos económicos para sustentar a nuestras familias. El llamado, hay un pastor que se llama Paul David Tripp, y él tiene un libro que se llama Llamado Peligroso, y está dirigido a los pastores. Y lo que él dice en este libro es que el llamado, porque no es un empleo, hermanos, el ser pastor no es un empleo. No, yo no veo en el periódico ofertas de pastor. No busco en internet, en bolsas de trabajo. Voy a buscar dónde están empleando pastores. No es así. El ser pastor titular, yo asistente de pastor, es un llamado que Dios nos hace a través de su palabra. Y ese llamado es un llamado peligroso. Es un llamado a la incertidumbre. Es un llamado a la no certeza. Dice Pablo, no sé qué me va a pasar cuando vaya para allá. No sé qué va a ocurrir. Tengo la palabra de Dios, tengo la confianza del Espíritu Santo, tengo la gracia del Señor Jesús, tengo el acompañamiento del Espíritu de Dios, pero no sé qué me va a pasar. Sin embargo, dice Pablo, y aquí radica lo peligroso del llamado a ser pastor, dice Pablo, lo que sí tengo seguro es que va a haber tribulación, dice versículo 23, que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso sí lo tengo seguro.
El llamado a ser pastor, a muchos son prisiones y a todos son tribulaciones. Por ser asistente del pastor, ¿crees que no tengo tribulaciones? Porque estoy 24 horas estudiando la palabra, orando, compartiendo la palabra. ¿Crees que por eso no paso por las tribulaciones que tal vez pasas tú? Sí paso por esas tribulaciones. Y más. Muchas más. También. Versículos 24. Me encanta el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es una gran esperanza. Me encanta a mí salir a correr, hermanos. Me encanta correr todas las mañanas. Cada día me esfuerzo por correr 1 kilómetro más. Y Pablo está poniendo un ejemplo de una carrera. Pero quiero que leamos juntos y me gustaría que me acompañaras a la carta de los Filipenses, la carta que Pablo les escribió a la iglesia en Filipos. Y dice el versículo que acabamos de leer hace un momento, que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Eso, hermanos, es antinatural a mi ser humano. ¿Por qué? Porque desde pequeños, hermanos, se nos ha educado y se nos ha inculcado que tienes que ser el constructor de tu destino, que tienes que valerte por ti mismo, que tienes que esforzarte para conseguir tus metas, que tienes que ponerte en el centro del universo, ¿no es cierto? Se nos ha enseñado que hay que escalar en la pirámide social. Se nos ha enseñado, que hay que trabajar, estudiar, conocer personas para alcanzar el éxito. Y Pablo nos está enseñando una visión completamente distinta. Y Pablo está diciéndonos, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Por eso el ser pastor es un llamado peligroso. Porque tenemos que renunciar a mi vida como lo más precioso. Y eso, hermanos, es un gran paso de fe. Fíjate cómo dice Filipenses, capítulo 2, Filipenses 1, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se despojó a sí mismo. Cristo no estimó preciosa su vida para sí mismo y como cosa que aferrarse. El llamado a ser pastor, hermanos, es despojarnos de nosotros mismos. El llamado a ser pastor es tener el sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y eso, mis hermanos, es lo que todo pastor necesitamos vivir las 24 horas. Dice el versículo 24, con tal que acabe mi carrera, y por eso te hablé acerca de mi gusto por la carrera. Cuando comienzas a correr y al principio puede ser muy sencillo, empiezas los primeros metros corriendo, estás fresco, estás fresca, tus piernas se van moviendo, pero cuando vas llegando a la mitad de tu marca o vas llegando al final de tu marca que hiciste el día anterior,
tu organismo se va cansando, tus piernas se van cansando. Y Pablo dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Es una carrera pesada, hermanos. El llamado a ser pastor es una carrera agotadora. Es una carrera de obstáculos. Es una carrera de dificultades, de pruebas, de gozos, de alegrías, de tristezas, de lágrimas, de risas también. Tu pastor está pasando por cosas así en su corazón. Pero cuando termina una persona su carrera con gozo, es un gran galardón. No importa el premio, no importa la fotografía, lo que importa es que uno terminó la carrera. Y dice Pablo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Hermanos, el ser pastor no es que un jefe te contrate. El ser pastor no es porque el jefe te ofrece mejor salario a tu empleo anterior. Para eso no es el ser pastor. El ser pastor es un ministerio que el Señor Jesús nos ha dado. Yo estoy como asistente del pastor, hermanos, porque el Señor Jesús me entregó ese ministerio. Y es un ministerio que es como una carrera. Repito, no porque ustedes como congregación sean obstáculos para nuestras vidas o que sean pesados o pesadas para nuestras vidas. Todo lo contrario. El llamado a ser pastor es como el oficio del que cuida las ovejas, como el oficio del que alimenta a las ovejas, el que enseña a las ovejas. Tenemos todos un buen pastor. ¿Y sabes quién es el único buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro buen pastor. Nosotros somos representantes de Cristo. Leamos versículos 25 al 27. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es la última característica que Pablo nos da a los pastores. Característica y requisito. Pablo les está diciendo, hermanos, tal vez ya no vean mi cara. Tal vez nunca más los volveré a ver. Y les está hablando cara a cara. Acuérdate que los mandó traer desde Éfeso. Y les dice, he sido fiel con ustedes. Y me encanta que dice, hermanos, si alguno de ustedes o alguien en la congregación sufre la muerte eterna, es decir, la separación de Dios eterna, si algún congregante no recibe en su corazón el Evangelio, Pablo dice, no va a ser mi culpa. ¿Por qué? Y ahí voy a concluir, porque el oficio de un pastor, el llamado de un pastor, es anunciar todo el consejo de Dios. Por eso, hermanos, en Calvary Chapel, particularmente en Calvary Chapel Tijuana y el movimiento Calvary Chapel, nuestro propósito, el propósito que hemos recibido de parte de Dios en su palabra, es anunciar todo el consejo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Si tú quieres conocernos, si aún no nos conoces, te invitamos a que vengas a nuestra iglesia. Te invitamos a que nos conozcas. Te invitamos a que juntos conozcamos el Evangelio y a Dios a través de su palabra. Y quisiera terminar solamente pidiéndote algo. Que en tus oraciones ores por nosotros. Ora por los pastores. Ora por nuestro pastor principal, Chris. Ora por el pastor de tu iglesia. Ora por tus pastores, porque es un llamado peligroso y es un llamado muy cansado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado a quienes somos líderes. Gracias, Señor, porque confiamos en tu poder. Gracias, Padre, porque nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, es quien nos dirige. Señor, te pedimos por cada pastor de tu iglesia. Te pedimos que guarde sus corazones. Te pedimos, Señor, que
que el ministerio nunca se convierta en una carga para nuestros corazones. Que con gozo terminemos ese ministerio al que tú nos has llamado, Señor. Te pedimos por nuestros pastores, Señor. Te pedimos por los pastores de cada congregación, que guarden sus corazones en santidad, que guarden sus corazones y que estén firmes en tu palabra. Gracias, Padre, por la iglesia que está sustentada en nuestro Señor Jesús, en quien oramos esta mañana. Amén. Hermanos, gracias por conectarte esta mañana. Nos vemos el día de mañana viernes. Tenemos un invitado especial mañana viernes. Si no estás tomando la escuela de ministerio, te estás perdiendo grandes clases. Y mañana nos va a acompañar un maestro de nuestra escuela de ministerio. Dios te bendiga y nos vemos.